En este apartado vamos a hablar de las operaciones con las sucesiones. Antes de comenzar, me gustaría un poquito entrar en el detalle. Imaginaos, tenemos a mi amigo Juan y me tenemos a mí, ¿de acuerdo? En este caso, cada uno tiene su saco con sus números, ¿de acuerdo? Como lo que habíamos visto en el primer ejemplo del apartado anterior. Y resulta que es que entre Juan y yo decidimos, por ejemplo, sumar todos nuestros elementos que tenemos en cada uno de los sacos y unirlos en un solo saco, por lo tanto los sumaríamos. O escoger los que tiene Juan y los que tengo yo los mismos y a esos eliminar, por ejemplo, restar, ¿de acuerdo? Podemos hacer diferentes operaciones, diferentes cosas que podríamos hacer con los números que tenemos cada uno en su saco y finalmente tener un solo saco con, en este caso, lo que tuviéramos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es el concepto en este caso del hecho de sumar, por ejemplo, en este caso de aquí, sumar las sucesiones. Cuando sumamos las sucesiones tenemos la sucesión A sub n y B sub n y la sumamos y lo que obtenemos en este caso es AN más BN, es una suma muy sencilla. Lo único que haremos en este caso, fijaos que cada uno de los términos de la sucesión vendrá dado por la unión, por la suma de los dos términos. Por ejemplo, el primer término de esta sucesión suma será el primer término de la primera más el primer término de la segunda, y así el segundo término, el tercer término, el cuarto término, y así sucesivamente. Veámoslo con un ejemplo. En este caso de aquí, tenemos que la sub n es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el conjunto de los números en este caso, y bn es los números impares, 1, 3, 5, 9. Por lo tanto, en este caso, la suma vendría dado porque el primer término sería el 1 más 1, 1 más 1, y daría 2. El siguiente sería el 2 más 3, 5, el 3 más 5, 8, y el 4 más 9, 13, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esos serían los términos que parecería nuestra sucesión. Nuestra sucesión AN más BN, que es nuestra sucesión suma, vendrá dado por esta serie de números, el 2, el 5, el 8, el 13, y así sucesivamente, como veis, ¿vale? Como propiedades, la suma de sucesiones cumple la propiedad asociativa, la conmutativa, el elemento neutro de la suma es el 0, y la sucesión opuesta, también os dejo aquí escrita. No entro mucho en detalle a explicar qué es la propiedad asociativa, la conmutativa, todo eso está explicado en los primeros temas de primero de secundaria. Por lo tanto, si queréis entender cómo funciona, iros a ver esos temas, así no me explayo mucho en este apartado, ¿de acuerdo? Os dejo las fórmulas escritas y a partir de ahí vosotros podéis deducir lo que es, juntando esta idea con lo que se explicó en los primeros apartados de primero de secundaria. A continuación tenemos la resta, en este caso de aquí, en el cual de nuevo pues es la misma idea, justamente la misma. La resta va a dar la resta de los términos y por lo tanto el primer término será la resta de los primeros, o la diferencia. Resta y diferencia es el mismo concepto. La diferencia, pues ya está, así de sencillo. Y por lo tanto nos quedaría con las mismas sucesiones A sub n y B sub n, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que sea. Y aquí los números impares, fijaos qué resta o qué diferencia de sucesiones tendríamos. El primer término sería el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 5 y así sucesivamente, ¿sí? El producto es exactamente lo mismo que la suma y la resta, la misma idea un poco, por lo tanto lo que haremos será multiplicar los elementos que tengamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 y los mismos de antes, y por lo tanto lo que nos va a quedar es, el primer término va a ser el 1 por 1, 1, el segundo término va a ser 2 por 3, 6, el tercer término va a ser 3 por 5, 15, el cuarto término va a ser 4 por 9, 36, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ya veo que tampoco no tiene mucha complicación este apartado, ya que si me dicen suma, sumo, si me dicen resta, resto, si me dicen multiplico, multiplico. Aquí os dejo las propiedades, en este caso lo mismo, aquí igual que antes, ir a ver la explicación de por qué o qué significa y cómo funcionan las propiedades en los primeros apartados de primero de eso. Y por lo tanto aquí tenéis las fórmulas. El elemento neutro importante de la multiplicación es el 1, ya que cualquier cosa multiplicada por 1 se queda en la misma cosa. Y la propiedad distributiva, ¿de acuerdo? Os dejo aquí las fórmulas. Y para acabar, vamos a acabar con la idea del cociente de sucesiones. Hemos hecho suma, resta, multiplicación, y ahora quedaría el cociente o división, y por lo tanto es exactamente lo mismo. Una división, en este caso lo vamos a tratar como una multiplicación. En este caso es un poco especial, ya que una división la trataremos como una multiplicación entre el primer término y la inversa del segundo, de la segunda sucesión. ¿Cómo se calcula esta inversa? Una sucesión invertible o inversa es lo mismo,
¿Qué es? Pues lo único que haremos será colocar la sucesión, los elementos, los términos, los vamos a ir colocando en este caso justamente en el denominador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los vamos a colocar siempre en la parte inferior y se opera exactamente igual. O sea, colocaremos los términos iguales, como si fuera una sucesión normal, lo que pasa es que los colocaremos en el denominador. Muy importante, todos los términos deben de ser distintos que 0, porque ¿qué ocurre? Si un término es 0, tendríamos aquí abajo un 0 y algo partido por 0 da infinito y ya nos destroza nuestra sucesión. Por lo tanto, es muy importante que todos los elementos sean distintos que 0. Si uno es 0, no podremos hacer su sucesión inversa. Eso sería una posible pregunta de examen. Tenemos una sucesión donde uno de los elementos es el 0 y nos pregunta si puede ser invertible o se puede hacer la inversa de esa sucesión. La respuesta es no, ya que en este caso algo partido por 0 da infinito y nos destrozaría la sucesión. Para acabar, que sepáis que una sucesión invertible, si yo multiplico la sucesión normal por la invertible, me va a dar una sucesión en este caso de unos. Otra posible pregunta de examen es si multiplico una sucesión por su inversa o invertible, ¿qué va a ocurrir? Pues diréis que va a dar una sucesión toda de unos. ¿De acuerdo? Pues aquí os dejo en este caso las 4 propiedades, las 4 operaciones que podemos realizar con las sucesiones.